Bienvenidos son todos a la clase número 17 del curso Apocalipsis, la revelación de la vida y obra victoriosa de Jesucristo, ayer, hoy y para siempre. En la lección de hoy vamos a considerar la segunda parte del mensaje a la iglesia de Tiatira. En la lección anterior aprendimos varias cosas muy importantes, particularmente sobre uno de esos personajes que son prominentes allí en esta iglesia de Tiatira, que es esa mujer que se describe allí llamada Jezabel. Aprendimos que era una falsa profetisa, vimos que el uso de su nombre es metafórico para representar seducción, idolatría y muerte. Aprendimos que ella estaba seduciendo a los siervos del Señor a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vimos que Jesús confrontó a la iglesia de Tiatira porque estaba tolerando lo que ella estaba enseñando y profetizando, que era absolutamente falso. Así que cuando vemos la situación y la condición en la cual se encontraba la iglesia de Tiatira, es obvio que la situación era grave. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque es el mensaje más largo y el más severo de los 7 mensajes que se le envían a las 7 iglesias. Para Jezabel y sus seguidores, el mensaje era que se arrepintieran, pero para los fieles era que se mantuvieran firmes. Apocalipsis capítulo 2, verso 21, dice allí: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Bajo la ley de Moisés, los adúlteros, fornicadores y adoradores de ídolos eran ejecutados de inmediato. Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 17, verso 5, eran apedreados y allí morían. Si Jezabel hubiera vivido en el antiguo Israel, su vida habría tenido un final rápido y violento. Pero noten lo que aquí está sucediendo. Jesús le extendió gracia. Note cómo dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta. Esto indica que a Jezabel ya le habían advertido al menos una vez antes. Alguien la tiene que haber confrontado. ¿Quién habrá sido? ¿Sería Juan? ¿Fue Lidia? No sabemos. Eso es especular. Pero sí sabemos que se le está dando otra oportunidad. Alguien la tiene que haber confrontado, pero ella no escuchó. No solo se le había dado la oportunidad de arrepentirse, sino que Jesús dice también allí que ella ni siquiera quiere arrepentirse. En otras palabras, amó su estilo de vida, un estilo de vida pecaminoso, y lo amó de tal manera, así como Balaán amaba las ganancias de la maldad. Ella estaba disfrutando de su estilo de vida pecaminoso al punto, mis amados hermanos, que no estaba dispuesta a arrepentirse. Así que Jezabel no era una inocente que se asoció con malas personas. Ella se deleitaba en el pecado al punto que no quería arrepentirse. Una pregunta que surge aquí es: ¿hasta cuándo Dios extiende su gracia? Otra pregunta que podríamos hacerle al texto es: ¿tiene la gracia una fecha de expiración? ¿Llega un punto donde ya la gracia de Dios se agota? La realidad es que mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya vida, hay esperanza. Pero para esta mujer había poca esperanza. No es que Jesús estuviera harto de ella, sino que al ceder al pecado una y otra vez, ella había perdido su capacidad de elegir, de decidir, de arrepentirse y salir de esa condición cuando fue confrontada. Las mentiras que ella se decía a sí misma le deben de haber robado a su conciencia la capacidad de percibir
la verdad. Y eso es una característica muy particular del que persiste en pecado continuamente. Pierde la capacidad de percibir la verdad. La consecuencia de esto es que se endureció y al endurecerse frente a la gracia de Dios, se puso a sí misma en una posición para ser juzgada. Por eso el verso 22 de ese capítulo 2 que dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Una pregunta que surge aquí es, ¿iba Jesús a matar a Jezabel? No, Jesús es el autor de la vida. Él no es un ángel de la muerte. Saludos, aquí contigo Tommy Moya. ¿Quieres seguir profundizando en la palabra? En la comunidad virtual Transformados en Cristo accedes a cursos, clases en vivo, guías y una comunidad que te edifica. Usa el código Apocalipsis 30 y entra gratis por 30 días. Cuando te inscribas, se te pedirá una tarjeta, pero no se te cobrará nada si cancelas antes del mes. Entra hoy a transformadosencristo.com y sigue creciendo con nosotros. Algunos han usado este versículo para asustar a la gente, diciéndole, si no dejas de pecar, Jesús te va a cortar la cabeza, te va a quitar la vida. Pero Jesús no hizo esa amenaza aquí. Hacerlo sería ir contrario a su carácter y a su propia misión. Jesús no quiere que Jezabel ni nadie muera. La Escritura dice que Él quiere que ella se arrepienta. Por eso es que le dio la oportunidad. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 nos deja saber esa naturaleza de Dios, de ese deseo de que todos procedan al arrepentimiento. Así lo dice. Dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por cuanto Jezabel no quería arrepentirse, ¿cuál era la consecuencia? La muerte. Era su cosecha del pecado. Pero Jesús no va a matarla, porque la muerte es la paga del pecado. Si no la va a matar, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, Él va a oponerse a ella, la va a resistir. Y eso es obvio que ya había comenzado. El problema fundamental de Jezabel, ¿cuál era? El orgullo. El orgullo, noten cómo él dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esto no se hace entonces como un castigo, como si Dios fuera misericordioso un minuto y al otro minuto es un castigador inmisericorde. El que se sienta en el trono de gracia es misericordioso, mis amados hermanos, de principio a fin. La Escritura dice que Dios resiste a los orgullosos, pero ¿cuál es la idea de la resistencia? Para que puedan ver su necesidad de la gracia de Dios. Por eso Jesús dice, yo la arrojo en cama. ¿Qué significa eso? Significa que ella va a cosechar lo que ha sembrado de acuerdo con el orden establecido por el Señor. ¿Cuál es ese orden establecido por el Señor? Bueno, desde el principio, desde los comienzos de la misma creación, hay un principio operante y es que todas las acciones tienen consecuencias. En la ciencia eso se conoce como el principio de la causalidad. En otras palabras, toda causa produce un efecto. Y este principio establece que cada acción o evento, lo que se considera la causa, produce una consecuencia o un resultado que viene a ser el efecto. Esto está desde el Edén. Dios le dijo a Adán en el Edén, el día que comas del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, morirás. Adán comió y murió. Pero no fue que Dios lo mató, fue porque Adán violó lo que Dios le había establecido. ¿Lo mató Dios? No. Él tomó una decisión que tenía
consecuencias. De eso es que está hablándole aquí Jesús a Jezabel. Ella estaba seduciendo a los siervos del Señor, había resistido, no quería arrepentirse, por lo tanto, el Señor la iba a resistir también a ella. Pero su resistencia no vendrá en forma de fuego del cielo, ni nada por el estilo. Las consecuencias de las acciones de Jezabel serán más comunes y estarán conectadas a lo que ella estaba haciendo. Por eso es que allí el Señor, con ojos como llama de fuego, que es como Él se presenta, y pies como de bronce bruñido, se opondrá ella a su falso ministerio y el resultado será que será derribada, será vencida, no podrá proceder. Por eso cuando Jezabel y sus seguidores rechazaron la oportunidad de arrepentimiento, se posicionaron para cosechar la paga del pecado. Y la paga del pecado siempre es muerte. Y eso es una mala noticia. Esa mala noticia, ¿cuál era? Que ella sería arrojada en cama. Pero también él dice, en gran tribulación a los que con ella adulteran. La pregunta que habría que hacer es, ¿por qué en una cama? Porque fue en la cama de su inmoralidad donde Jezabel sembró la semilla de pecado. Note bien, fue allí precisamente donde se concibió esa semilla de pecado. Quizás ella pensó en algún momento que sus acciones no iban a tener consecuencias amargas, que se iba a salir con la de ella. Y estaba trágicamente equivocada. ¿Por qué? Porque como vimos la semana pasada en el estudio de la primera parte del mensaje a esta iglesia de Tiatira, vimos que en esos templos se celebraba todo tipo de culto. La idolatría estaba rampante, pero también habían orgías en el templo con múltiples personas que estaban participando en la adoración a los ídolos y que también Jesús identifica, estaban comiendo comida sacrificada a los ídolos. Y allí venían personas de otras ciudades, habían peregrinos pasando por la ciudad, extranjeros que venían. Muchos de ellos llegaban a esa ciudad enfermos, por lo tanto, sería inevitable el no enfermarse. Y es interesante que esta imagen de Jezabel, como el Señor la presenta arrojada en una cama, es muy similar a la Jezabel original que murió atropellada por Jehú, como lo dice en Segunda de Reyes capítulo 9 verso 33, y también de su hijo, el rey Ocosías, que cayó por una ventana y estando enfermo, dice el texto, envió mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Crón, para preguntarle si él iba a sanar. Note cómo lo dice allí, por cuanto enviaste mensajero a consultar a Baal-Zebub, dios de Crón, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra, no te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. La implicación aquí es clara. Lo que le pasó a ellos, le iba a pasar también a Jezabel. Recuerden que esta gente sabía de lo que Jesús estaba hablando. Ellos conocían la historia. Ellos sabían a qué Jesús se estaba refiriendo. Mis amados estudiantes, la iglesia no sabía cómo tratar con esta mujer y sus seguidores. Vimos que hay posibles y varias razones para esto. Quizás la forma manipuladora como ella estaba hablando, como estaba ejerciendo autoridad sobre la vida de las personas. Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos por qué Jesús confronta a esta iglesia de esta manera y particularmente el mensaje para esta mujer llamada Jezabel y sus seguidores. La iglesia no sabía qué hacer, pero el
El mensaje a esta iglesia está en esta declaración. He aquí yo. Note bien, a una iglesia que no hizo nada, Jesús le dice, yo voy a hacer algo. Es una promesa poderosa para una congregación que no sabía cómo tratar con esta mujer. Los creyentes de Tiatira eran como Elías, que no hizo nada respecto a la primera Jezabel. Elías fue intimidado por la reina perversa y huyó asustado, como se declara en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 al 4. Quizás los creyentes de Tiatira se sentían avergonzados por su incapacidad de tratar con esta mujer llamada Jezabel. Tal vez tenían miedo de que el Señor los reprendiera. Si es así, sus temores fueron provocados por ellos mismos. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la carta a ellos no hay indicio de que el Señor está desagradado con ellos. No, Él le hace una maravillosa promesa allí. Ellos no habían hecho nada al respecto, pero Jesús iba a tratar con esta mujer. Por eso Él dice, yo lo haré. ¿Por qué habla Jesús tan fuerte a Jezabel? Bueno, porque ella estaba seduciendo a los siervos de Dios a fornicar y estaba destruyendo las familias. Así como la Jezabel original, que trajo un gran sufrimiento a Israel, esta Jezabel estaba corrompiendo a la iglesia de Tiatira. Ella estaba promoviendo el adulterio, estaba promoviendo la fornicación, estaba promoviendo la idolatría, estaba causando que las personas se convirtieran en esclavas del pecado. Y mis amados, la iglesia está llamada a ser una embajada del cielo, pero ella estaba como embajadora del reino de las tinieblas. Mientras que algunos compartían allí el amor de Cristo. Esto lo vimos la semana pasada. Jesús los identifica, los reconoce, las obras de amor que ellos habían hecho, de fe, de paciencia, de servicio. Allí había una iglesia activa mostrando el amor de Dios, pero ella estaba envenenando con el pecado la vida de los santos. ¿Odiaba Jesús a Jezabel? No, pero el texto dice que aborrecía lo que ella estaba haciendo. Jesús aborrecía las obras de Jezabel como aborrecía las obras de los nicolaítas. ¿Por qué? Las aborrecía porque ella estaba impidiendo que las personas recibieran y respondieran al amor del Padre que estaba siendo manifestado por esa congregación, que es lo que Jesús le dice a ellos al principio. Mis amados, es impresionante cómo la iglesia de Tiatira, que estaba en la ciudad menos importante de las 7 ciudades, recibe la carta más larga y la reprensión más fuerte. ¿Qué nos indica esto? Que lo que estaba sucediendo en esa congregación era una gran preocupación para el Señor. Apocalipsis 2:22. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Quién cometió adulterio con Jezabel? Algunos creyentes de Tiatira. No era toda la congregación, no eran todos los siervos del Señor, no eran todos los santos, algunos creyentes de Tiatira. Jesús lo dice, ella seduce a mis siervos. Ellos también iban a cosechar las consecuencias del pecado. Y este principio es básico. Jesús ama al pecador, murió por ellos después de todo, pero el pecado los destruye. El pecado tiene entonces ¿qué? Su propio castigo, sus propias consecuencias, su propia paga.
aquellos que estaban participando en la prostitución en el templo estaban arriesgando, mis amados hermanos, su propia vida. Ubíquense allí. Una generación donde el promedio de vida era de 27 años de edad, donde las enfermedades estaban campando por sus derechos, sin medicina, sin antibióticos, sin tratamientos modernos como los tenemos en nuestra generación. Imagínense lo que se estaba arriesgando cada vez que en esos templos se abrían las puertas para todo tipo de perversión. Y la perversa influencia de esta mujer Jezabel estaba causando que todos estos creyentes, estos siervos de Dios, cosecharan las consecuencias del pecado. Una pregunta que también hay que hacerle al texto es, ¿a qué tribulación se refería Jesús? Porque él dice que la va a poner ¿en qué? En una gran tribulación. Se refería a la tribulación que él habló en Mateo capítulo 24, verso 21, que dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La respuesta a esa pregunta es no. La tribulación o el problema que vendrá a los seguidores de Jezabel no tiene nada que ver con la tribulación que Jesús dijo que vendría a Jerusalén. ¿Por qué? Porque la tribulación de Mateo 24 ya sucedió en el año 70 cuando el templo fue destruido. Existen en la Escritura diferentes tipos de tribulación y a veces la tribulación puede ser grande o extrema. De ahí el término gran tribulación. ¿Por qué? Porque la intensidad, la dureza de ese periodo, la dificultad que se va a enfrentar no es poca cosa. A la gran tribulación que él se refiere aquí es a la que vendrá a un pequeño grupo de creyentes en Tiatira si no se arrepienten. Ese es el contexto. El contexto nos da la clave para entender a qué es que Jesús se refiere. Hay tres tipos de tribulación en la Biblia. Primero, está la tribulación que proviene de las presiones normales de la vida. Creo que allí en su guía de estudio le coloqué una serie de sinónimos, si no me equivoco, para que ustedes puedan ver los diferentes usos de esa palabra tribulación. Es la tribulación que proviene de las presiones normales de la vida. Las presiones del trabajo, las presiones de la crianza de los hijos, las presiones que vienen cuando hay una empresa, cuando hay un negocio, cuando hay serias responsabilidades. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis que aflicción. Habrán tribulaciones, habrán presiones, habrá todo tipo de situación, pero confiad, yo he vencido las presiones que ese mundo produce. Si ustedes se anclan en mí también las van a poder vencer. Eso es un tipo de tribulación a la cual todos nosotros estamos expuestos. La otra es la tribulación que proviene de ser perseguido por tu fe en Cristo. ¿Vio? Es esa que viene por causa del testimonio. Jesús habló de esto en el capítulo 1, verso 9, donde Juan en la isla de Patmos experimentó que ese tipo de tribulación por causa del testimonio. Pero también en el verso 9 del capítulo 2, los santos en Esmirna también la experimentaron. Y tercero, tenemos la tribulación autoinfligida, que proviene de practicar el pecado. Esa es la que viene como consecuencia de pecar. Y es a este tercer tipo de tribulación el que Jezabel y sus seguidores iban a experimentar. Si no se arrepienten, los iban a poner en gran tribulación. ¿Tenían tiempo ellos para arrepentirse? Bueno, Jezabel ignoró las advertencias. El Señor lo dice, no quiere arrepentirse. Endureció su corazón, pero los que adulteraron con ella
aún tenían tiempo para arrepentirse. Note cómo dice, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. La interpretación tradicional de este pasaje es que Jesús está condenando a los creyentes de Tiatira, pero la verdad del asunto es que cuando uno lee el texto bien, eso no es lo que Jesús está haciendo. Lo que Jesús está haciendo es extendiéndole gracia y lo hace de tres maneras diferentes. Primero, Jesús identifica a estos creyentes que están pecando y note cómo Él los llama, mis siervos. Él no le dice necios, Él no le dice apóstatas, Él no le dice perversos, Él no le dice hijos del diablo, Él no le dice ustedes que no sirven para... No, Él le dice como mis siervos. No son siervos de la asociación de broncistas, no son siervos de la asociación de vendedores de púrpura, no son siervos de la asociación de albañiles. ¿Recuerdan que era la ciudad donde más asociaciones había? No, son siervos de Cristo. Y como son siervos de Cristo, Él trata con la condición de pecado que ellos se encontraban como recordándole quiénes eran. Ustedes son míos. Lo que una persona hace, mis amados, sigue lo que la persona es. Por eso, si uno se ve a sí mismo como el siervo del Señor, un siervo del Señor, se va a actuar de esa manera. Por eso, cuando caemos en un pecado, el Espíritu Santo viene a redarguir. ¿Pero de qué manera? No es a condenar, no es a castigar. Viene a traer a la memoria quiénes somos. ¿Quiénes somos? Jesús le está diciendo, ustedes no son siervos de Apolo, ustedes no son hijos de Apolo, ustedes son mis siervos. Segundo, Jesús no amenaza a los santos descarriados con la condenación o el infierno. Diferente a eso, Él les advierte de los peligros que van a enfrentar, gran tribulación, antes de exhortarlos a cambiar de dirección. En otras palabras, arrepiéntanse. Les estoy extendiendo gracia porque ese pecado los va a matar. Y tercero, Él no los acusa ni los culpa por su pecado. Y esta sí que se pone interesante. Note que Él dice que necesitan arrepentirse de las obras de ella. Ojo aquí, ojo aquí. Todos somos responsables de nuestras acciones. Todos cosecharemos lo que sembremos. Todo tiene un efecto. Toda acción produce un resultado. Por lo tanto, vamos a cosechar consecuencias, sean buenas o no sean buenas. Pero en el caso de estos creyentes de Tiatira, Jesús asignó la culpa a Jezabel por haberlos seducido. Note bien, por eso en Mateo capítulo 16, verso 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y esto que está pasando aquí fue lo que pasó con Balaán. Balaán tendió una trampa para los hijos de Israel. Jezabel estaba también seduciendo a los siervos del Señor, por lo tanto, el daño se originó con ella. Lo grande de esto, mis amados, es que no todo estaba perdido. Jesús le dice, arrepiéntanse de las obras de ella. No sigan su camino. No sigan su estilo de vida. No respondan a esas enseñanzas. Porque si ustedes se arrepienten, van a ser restaurados. Él le está diciendo, le está extendiendo gracia. Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte. La pregunta inmediata que surge aquí es, ¿va Jesús a matar a los hijos de Jezabel? No. Él está hablando acerca de que Jezabel no tiene futuro
no tiene legado. Mis amados, este es uno de esos versos que se usan para asustar a los creyentes para que no pequen. O cuando los ponen en algún tipo de disciplina en una congregación, como si Dios tuviera que matarnos para entrenar a otros. No, mis amados hermanos. Según algunas enseñanzas, el Señor necesita sacrificar a unos cuantos creyentes de vez en cuando para ponerle temor a su iglesia. Nos ayude el Señor. Mis amados, la mala enseñanza prospera en ausencia de la buena enseñanza. ¿Qué está diciendo Jesús cuando le dice, yo voy a herir a tus hijos de muerte? Para entender lo que Jesús está diciendo, tenemos que eliminar lo que no está diciendo. Jesús no se refiere a los creyentes de Tiatira de una. ¿Por qué? Porque son los hijos de Jezabel, no los hermanos de la iglesia, para empezar. Por lo tanto, aquí Jesús no se está dirigiendo a los creyentes de Tiatira per se, sino a los que todavía perseveran en el pecado y en las obras de Jezabel. Son los hijos los que van a morir de Jezabel, no los hijos de Dios. Tampoco Jesús se refiere a los hijos biológicos de Jezabel. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto había una ley que prohibía matar a los hijos por los pecados de sus padres. Deuteronomio capítulo 24, verso 16. Así que Jesús no va a ser transgresor de la ley ni asesino. Son los hijos de Jezabel. Si los tuviera, estaban a salvo. Entonces, ¿quiénes son estos hijos que van a ser heridos a muerte? La historia ilumina el texto. Cuando el profeta Elías le dijo al esposo de Jezabel que el Señor barrería su posteridad, en Primera de Reyes 21:21, le estaba diciendo que Jezabel y Acab no iban a dejar descendencia. Y esta profecía se cumplió cuando los dos hijos y la hija de Jezabel fueron asesinados. Acab tenía otros 70 hijos y también murieron. Segunda de Reyes 10, 1-7. Por lo tanto, la muerte reinaba en la familia de Jezabel. Note bien, cuando Jesús dice que va a matar a los hijos de Jezabel, está estableciendo un vínculo con la Jezabel del pasado. Está diciendo que su influencia maligna terminaba con ella. No iba a dejar un legado. Nota, por eso es que dice, a sus hijos heriré de muerte. El punto es que Jesús se asegurará de que Jezabel no deje ningún legado. Y yo no sé usted, pero es evidente que eso era una buena noticia para la iglesia de Tiatira. Jezabel había causado mucho daño, pero Jesús iba a resolver el problema. Y eso que él iba a resolver, lo iba a eliminar de raíz. Lo que hizo Jezabel no iba a tener efectos duraderos. Jezabel iba a caer, pero la iglesia se iba a recuperar. ¿Cómo lo sabemos? Por el próximo verso, Apocalipsis 2:23. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Note bien eso. Todas las iglesias se enterarían de lo que sucedió. Se enteraron tanto que 21 siglos después todavía estamos hablando de esto. Imagínense si la noticia ha corrido. ¿Y qué hace Jesús? Bueno, si uno va a identificar un falso profeta, ¿qué le parece si citamos a un verdadero profeta? Y eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Ese texto a quien está citando es a Jeremías, capítulo 17, verso 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jezabel sedujo a los siervos del Señor. ¿Cómo los sedujo? Con mentiras, con falsa doctrina, pero los ojos como llama de fuego del Hijo de Dios penetraron el engaño
penetraron la falsedad, se vio más allá de lo superficial, penetró hasta lo más íntimo, hasta la médula, se desmanteló la mentira que allí se estaba aumentando. ¿Qué es lo que todas las iglesias entonces iban a saber? Ellos sabrán que Jesús es la verdad, mediante la cual todos los impostores y engañadores iban a ser expuestos. Por eso es que Él se lo dice: yo escudriño la mente, yo escudriño el corazón. Mis amados, los falsos profetas y maestros pueden impresionarnos con palabras ingeniosas, con supuestos frutos, pero el Señor ve sus corazones. Este es el mensaje. A nosotros nos pueden engañar. La impresión puede dejar una tremenda impresión, valga la redundancia, en la vida de las personas. Podrán engañar a los hombres, pero el Señor dice: a mí no me podrás engañar. Él sabe quién le pertenece y Él sabe quién está fingiendo. Noten que Jesús no dice: todas las iglesias sabrán que yo soy el que castiga a los pecadores con enfermedades y mata a los creyentes no arrepentidos. No, eso no es lo que dice. Ese es el mensaje que a veces se predica, que Jesús mata a los creyentes que fallan para que la iglesia pueda aprender pureza. Mis amados, si Jesús matara a cada santo que peca, la iglesia no existiría. La verdad es que quien mata es el pecado, pero Jesús es el que salva. El pecado esclaviza, pero Jesús es el que libera. El pecado hace la vida miserable, pero Jesús empodera al pecador con su gracia para que no peque más. Apocalipsis 2:23: y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Cómo somos nosotros recompensados por nuestras obras? Bueno, somos juzgados por nuestras respuestas a Jesús. No hay de otra. Porque a Jesús, como ya vimos, no le interesan las obras muertas de la carne. Entonces, ¿cuál es la obra que Él recompensa? De acuerdo a la Biblia, la única obra que cuenta es creer en el que el Padre ha enviado. Note bien, pero eso no lo dije yo, eso lo dijo Jesús en Juan capítulo 6, verso 28 al 29. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Mis amados, durante 2000 años se ha estado debatiendo esa pregunta: ¿cuál es la obra de Dios? Y Jesús la contestó hace 2000 años: que crean en aquel a quien el Padre ha enviado. Por lo tanto, creer en Jesús es la obra que será recompensada cuando Él venga. Note bien el verso 24: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. ¿Qué doctrina? La de Jezabel. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Qué son las profundidades de Satanás? Sobre este tema ha habido varias interpretaciones y enseñanzas. Se las coloqué allí para que tengan una referencia y tengan un contexto más amplio de lo que se ha considerado históricamente acerca de ese versículo. Está lo primero que tenemos allí, que es la interpretación literal. Algunos grupos han interpretado esa frase, las profundidades de Satanás, de una manera literal, creyendo que se refiere a prácticas satánicas ocultas o a rituales oscuros que están enraizados en la adoración a Satanás. Luego está
la interpretación simbólica. Recuerden que esto viene también ¿de dónde? De las escuelas tradicionales de interpretación del libro de Apocalipsis. La interpretación simbólica dice que las profundidades de Satanás representan la corrupción, el mal y la maldad en general que existen en el mundo. En otras palabras, es un simbolismo sobre la influencia del mal en la sociedad y en los asuntos de los humanos. Y luego tenemos la interpretación histórica. En ciertos contextos de la interpretación histórica se enseña que las profundidades de Satanás está relacionado a eventos específicos o periodos de tiempo marcados, particularmente por la persecución religiosa, la opresión y la lucha espiritual intensa. Recuerden que esta escuela en particular dice que la historia se divide en 7 diferentes periodos, lo que ya vimos acerca de las dispensaciones, y que en ese periodo particularmente está caracterizado por una opresión espiritual, por una lucha intensa y por una persecución religiosa. Noten que había un grupo que Jesús dice a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Por lo tanto, había un grupo que no había cedido a esa doctrina. No era toda la iglesia, era un grupo dentro de la congregación el que había cedido, porque Jesús dice que había un grupo que no había creído, no había cedido a eso que ella estaba enseñando. Sin embargo, había un grupo que sí había creído, y a lo que ellos habían creído se les llamaba las profundidades de Satanás. Note bien que ya esta es la tercera vez que el que condena en Esmirna, la sinagoga de Satanás, versículo 9, en Pérgamo, el trono de Satanás, versículo 13, aquí está condenando las profundidades de Satanás. ¿Cuál es la clave para entender el texto? Esa palabra, profundidades. ¿Por qué? Porque era una palabra muy usada en el gnosticismo del primer siglo. La palabra gnosticismo proviene del griego gnosis, que significa conocimiento, y los seguidores de las enseñanzas del gnosticismo dicen que ellos son los poseedores de un conocimiento especial o un tipo de secreto que conduce a las personas a la salvación espiritual. La falsedad que ellos estaban enseñando, ellos la consideran profundidades. Profundidades es una referencia a los misterios esotéricos que para ellos solamente aquellos que habían sido iniciados podían comprender o practicar una vez hubieran explorado las profundidades del pecado. Por lo tanto, las profundidades de Satanás, ¿de qué están hablando? Es un contraste con las profundidades de Dios que son reveladas por su Espíritu. Y aquí es donde está la gran diferencia, como Pablo lo presenta en 1 Corintios capítulo 2, verso 10. Las profundidades de Dios que el Espíritu revela producen ¿qué? Vida y santidad. Las profundidades de Satanás conducen al pecado y a la muerte. ¿Cómo lo sabemos? Porque ese es precisamente el contexto que Jesús está tratando en este grupo de personas que habían creído a esa doctrina. Habían creído que aún practicando el pecado, pero con un supuesto conocimiento profundo, alcanzarían la salvación espiritual. Y esto llegó al punto que Jezabel engañó a unos dentro de la iglesia, pero no pudo engañar a Jesús. El Señor, con ojos como llama de fuego,
vio a través de sus palabras, vio a través de sus acciones, vio a través de su enseñanza y vio que detrás de todo aquello lo que había era muerte y destrucción. Definitivamente esto no puede ser producido por el reino del amado Hijo de Dios. Esto viene de las profundidades de Satanás. Él expuso ese falso ministerio para salvar a su iglesia. En Tiatira, al igual que en Pérgamo, había dos grupos de personas. Los que siguieron a Jezabel en la inmoralidad y la idolatría, ¿qué tenían que hacer? Jesús lo dice, arrepentirse. Pero también estaban aquellos que Jesús dice, los demás. ¿Quiénes son esos demás? Los que no creyeron a la doctrina que enseñaba Jezabel, ni se dejaron seducir. Ya sabemos que Jesús quiere que los que habían creído hagan, ¿cierto? Ya sabemos. ¿Qué era? Que se arrepintieran. Pero ¿qué quiere Jesús que hagan los demás? ¿Qué deberían de hacer? Eso es una buena pregunta. Y el verso 24 la responde. Yo os digo, no os impondré otra carga. Noten aquí, mis amados, la belleza de este capítulo. Noten, imagínense por un momento a Jesús que dijo que su carga es ligera y su yugo es fácil. Imagínense a Jesús poniendo una carga. Eso contradeciría, ¿no?, lo que él había dicho anteriormente. Pero si notamos con cuidado lo que Jesús le está diciendo a estos creyentes que no habían creído a la doctrina de Jezabel, que no habían cedido al engaño que ella estaba promoviendo, note bien, era que en realidad ellos no tenían que hacer nada. Qué tremendo, ¿no? Nada. Él no los envió a ayunar, Él no los envió a orar. Él les dijo, no impondré ninguna carga sobre ustedes. Mis amados, es asombroso. Ubíquese allí por un momento. Imagínese la condición en la que estaban algunos en esta congregación por causa de lo que Jezabel estaba haciendo. Jesús no está contento. Él entra a ese escenario a confrontar a esta mujer. Confronta todo lo que allí estaba pasando. Les dice a ellos, yo mismo lo haré. Yo la arrojaré. Ella caerá en cama. La heriré de muerte. Ella pasará por gran tribulación, pero no solamente ella, sino los que con ella también pecan y no se arrepienten. Por lo tanto, ¿qué les queda por hacer a los de Tiatira si no es observar cómo Jesús los libera de la carga de Jezabel? La carga para la iglesia era Jezabel, lo que ella estaba haciendo. Por eso la iglesia de Tiatira cometió un error. ¿Cuál fue el error que la iglesia cometió? Permitió que esa mujer enseñara. Note bien, ese fue el error. El error fue que no pudieron discernir. El error es que ellos no tuvieron ojos como llama de fuego. Ellos no tenían pies como bronce bruñido. Ellos pudieron ser seducidos. Ellos pudieron ser engañados. Pero ¿qué es lo que Jesús le dice? Ay, ustedes no sirven para nada. No, Jesús le dice, pues yo me encargo de este problema. Ustedes no pueden, ustedes no pudieron, ustedes no sabían qué hacer. Yo sé lo que voy a hacer con esta perversa mujer. Por lo tanto, Jesús aquí se está presentando como un libertador. ¿Por qué? Porque Él no condena a los santos ni los amenaza con castigo. Simplemente promete corregir el error que ellos cometieron. Y por favor note que esta es la forma en que el Señor está tratando con esta iglesia. Esto no es una prescripción, por eso es que hay que escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Por qué?
porque el Señor va a tratar de diferentes maneras en diferentes contextos, porque es su iglesia, no la nuestra. Son sus siervos, no los nuestros. Y aquí le está diciendo, miren lo que yo voy a hacer. Yo me imagino, y denme este permiso literario, y creo que no estoy saliéndome de los límites justos y correctos. Yo me imagino que cuando esta carta se leyó a los creyentes de Tiatira, ellos tienen que haber hecho, nos libramos de esta. El Señor se va a encargar de esta perversa. Ellos sabían que Jezabel era un problema, pero no sabían cómo tratar con ella. Ella estaba causando división, había sido advertida, pero la iglesia no sabía cómo manejar esa situación. Mis amados, debe de haber sido una situación horrible, pero le llegaron buenas nuevas a la iglesia de Tiatira. Le llegó una buena noticia, y es: no se preocupen, que yo me voy a encargar de esto. Ustedes no tienen que hacer nada con respecto a Jezabel. Solamente quiero que hagan una sola cosa. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Qué tenían ellos que tenían que retener? Porque tenían algo tenían que tener. Porque Jesús le dice, retengan lo que ya tienen. ¿Sabe lo que ellos tenían? A Jesús mismo. Casi nada. A Jesús mismo. Retengan lo que tienen. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos su amor, su perdón, su aceptación, su santidad, su justicia. Tenemos su bondad, su gracia, su misericordia. En Él tenemos todas las bendiciones espirituales con las cuales hemos sido bendecidos. En Él todas las promesas son sí y son amén. En Él tenemos todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. En Él tenemos una nueva vida. Tenemos la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo, la fe de Cristo. En Cristo lo tenemos todo, mis amados. Y Él le está diciendo, retengan lo que tienen. Mis amados, la mayoría de ellos tienen que haberse sobrecogidos con ese mensaje. Pero lamentablemente, en muchas ocasiones se presentan los creyentes en la iglesia de Tiatira como una iglesia de mala reputación que carecía de pureza moral y doctrinal, cuando era un pequeño grupo que fueron los que siguieron las enseñanzas de Jezabel. Note bien, Jesús ni siquiera menciona su falta. En cambio, les recuerda lo que ellos poseen. Ya ustedes tienen todo lo que necesitan. Reténganlo. Reténganlo, mis amados. Muchas veces los hijos de Dios se descarrían porque pierden de vista quiénes son y lo que tienen, lo que han recibido como herederos, lo que han recibido como hijos, lo que han recibido, mis amados, por causa de Cristo el Señor. Algunos, como los Gálatas, caen en el legalismo. Otros, como los de Tiatira, caen en el libertinaje. Cuando nos olvidamos de quiénes somos y lo que hemos recibido, podemos ser seducidos tanto por el libertinaje como por el legalismo. Y el remedio en ambos casos, ¿cuál es? Aferrarse a lo que tenemos en Cristo Jesús. Por eso Jesús y los escritores del Nuevo Testamento a menudo le estaban recordando a los santos lo que ya tenían. Imagínese usted recibir una carta de Jesús que dijera, lo están haciendo bien, muchachos, genial. Estoy ahí trabajando una situación porque no estoy satisfecho que ustedes han permitido que esta perversa enseñe entre ustedes. Obvio que ustedes no saben cómo tratar con ella.
tranquilos, yo voy a tratar con eso, sigan como van, sigan mostrando su amor, sigan mostrando su fe, sigan mostrando gracia, sigan mostrando servicio, sigan hacia adelante creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, sigan hacia adelante, yo voy a tratar con esta mujer, mientras tanto, ustedes retengan lo que tienen. Retengan lo que tienen. Sigan haciendo lo que están haciendo. Verso 26. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí viene esa palabra otra vez. Obras. Jesús comienza esta carta reconociendo a los santos por sus obras antes de hablar sobre las obras de Jezabel. Por lo tanto, las obras de ellos, que significa que son obras muertas y de pecado, iban a cosechar consecuencias destructivas. Todas las obras de Jezabel y todos los que la siguieron cosecharían la paga del pecado. A diferencia a las obras de Jesús. A sus obras, como él le dice, mis obras, que son obras de fe, las obras de fe de los santos, esas serán recompensadas. Y una vez más, aquí al final de la carta, Jesús exhorta a estos creyentes en Tiatira a mantener sus obras hasta el fin. ¿Qué significa guardar las obras hasta el fin? Significa confiar y seguir confiando en su obra y no en las nuestras. Por eso es que guardar sus obras es equivalente a mantener su palabra, a obedecer su palabra y aferrarse a su nombre. Esto es lo que vimos en el verso 3 del capítulo 2, en el verso 25 y en el verso 11 del capítulo 3. Es el equivalente a continuar en la gracia de Dios. Hechos capítulo 13, verso 43. O según Colosenses 1:23, a perseverar en la fe. Así que en esta carta Jesús menciona 3 tipos de obra. Primero, su obra, la obra consumada en la cruz. Segundo, las obras de los creyentes de Tiatira, que son las obras de los santos. Y tercero, las obras de ella, que eran las obras de Jezabel. Si sus obras están en línea con sus obras, entonces las obras de ella no los iba a destruir. Por eso son las obras del Señor. Pero si sus obras están desconectadas de la obra del Señor, entonces las obras de Jezabel los podía tentar y los podía destruir. ¿Qué significa tener autoridad sobre las naciones? La autoridad sobre las naciones no es una recompensa futura ofrecida a creyentes, trabajadores y de alto rendimiento. No, eso es un privilegio presente del creyente en Cristo Jesús. Ellos iban a perseverar a través de muchas dificultades y iban a ser reconocidos por aquel a quien se le había dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, según Mateo capítulo 28, verso 18. Por eso es que Jesús es el Señor de todo, el que está sentado a la diestra de Dios. ¿Y dónde estamos nosotros sentados? A la diestra del Padre en Él. Por eso estamos sentados con Él en lugares celestiales, según Efesios capítulo 2, verso 6. Mis amados, antes de Cristo éramos esclavos del pecado, pero en Cristo hemos sido hechos siervos de la justicia. Ahora hay un mandato, ahora hay una comisión para los que están en Cristo de reinar en vida con Cristo Jesús. Eso lo vimos en lecciones anteriores. Por eso Él también les dice: y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. La palabra del Señor fue como una espada en Pérgamo.
y una vara de hierro en Tiatira. Note bien, una vara de hierro, ¿por qué aquí? Para romper el control, para romper la falsa doctrina, para romper los tentáculos que se estaban enredando allí en la iglesia para proteger a los creyentes en Tiatira. Por eso es de quien Jesús está hablando, es de Él mismo, porque Él es la verdad que divide como una espada y no puede ser resistido como una vara de hierro. ¿Cómo sabemos que no puede ser resistido? El texto nos dice, serán quebradas como vaso de alfarero. En otras palabras, aquellos que se oponen al Señor no podrán resistir cuando Él los juzgue, sean naciones o sea Jezabel con su falsa doctrina. Note cómo Él lo dice, como yo también la he recibido de mi Padre. Y esto es importante, porque los templos paganos no tenían ningún poder real. No había ninguna autoridad, excepto la que ellos lograban por extorsionar a aquellos que ofrecían sus sacrificios a los ídolos. Sin embargo, el Hijo de Dios tiene un poder real, imperial, dado como aquel que venció la muerte y se le ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso, las potestades y los poderes que aterrorizaban a la iglesia en Tiatira no podían derrotar el reino de Dios. La lucha entre las tinieblas y la luz ha sido resuelta en la luz y Jesús es el vencedor. Por eso en el verso 28 nos dice que al que venciere, no solamente se le iba a dar autoridad sobre las naciones, no solamente iba a gobernar con vara de hierro, sino que también se le iba a dar la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Jesús mismo. La Biblia lo dice, verso 16 del capítulo 22. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aunque estos creyentes estaban siendo tentados a conformarse con la cultura pagana que los estaba rodeando, Cristo les prometió a los fieles que iban a reinar con Él. Y aunque esta es una manera, mis amados, inusual, que nosotros no hablamos de esa manera, pero Jesús se está dando a sí mismo. Él se está refiriendo a Él mismo. Por eso la recompensa final del creyente es Cristo mismo. Él es nuestra recompensa. Él es nuestro motivo de servicio. Él es el premio que ganamos. Él es el galardón que recibimos. Y esa estrella de la mañana no es solo una promesa para los que vencen, como este caso, para animarlos y exhortarlos a soportar lo que venía sobre ellos, sino que desde ahora esa estrella ya está brillando en nuestros corazones. Mire cómo lo dice Pedro, primera de Pedro 1:19. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanece y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Es el ya, pero el todavía no. Es el ahora y es el mañana. Es lo que tenemos y es lo que se consumará. Mis amados, qué mensaje tan esperanzador para gente que está siendo intimidada por una falsa profeta. Terminamos con lo siguiente. Verso 29. El que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ve que esto no se puede haber quedado en un periodo de la iglesia? ¿Ve que esto no fue solo para los creyentes de Tiatira? ¿Ve que esto no es solamente simbolismo, sino que detrás de esto hay una configuración espiritual que los santos a través de toda la historia tienen que prestarle atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias cuando se presentan situaciones que necesitamos que el Señor nos dirija? ¿Cuál era el mensaje de Jesús para la iglesia de Tiatira? Bueno, es obvio que él estaba complacido de cómo ellos estaban caminando. Es obvio, así comienza la carta. Él estaba complacido con el amor que ellos estaban mostrando, con el servicio, con la fe. Él estaba complacido con la paciencia que ellos habían mostrado. Ellos estaban creciendo, sus obras postreras habían sido mejor que las primeras. Estaban creciendo en el conocimiento y en la gracia del Señor. Estaban mostrando el amor del Padre por donde quiera que estaban. Pero ¿qué pasó? Toleraron a esa mujer que se hace llamar profetisa, una falsa profeta que le estaba haciendo daño a la gente. Y él dice, yo aborrezco eso. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir y le voy a poner final a eso que ella está haciendo. La voy a arrojar en la misma cama donde ella está pecando. Y aquellos que la han seguido, y aquellos que no se han arrepentido, y aquellos que han creído a su doctrina, y aquellos que creen en eso que ellos le llaman las profundidades de Satanás, también van a cosechar las consecuencias de su pecado, porque el pecado tiene consecuencias. En cuanto a ustedes que no se han dejado engañar por las profundidades de Satanás, tengo una sola cosa: no les impondré ninguna otra carga. Aférrense a mí, no permitan que nadie los mueva, ni siquiera permitan que esta situación con Jezabel los distraiga, porque de ella me encargo yo. Con ella trato yo. Ustedes permanezcan fieles. ¡Qué mensaje, mis amados! ¡Qué mensaje para una iglesia que no sabía qué hacer! Pero ¿cuál será el mensaje para nosotros 21 siglos después? ¿Quieres disfrutar de la plenitud de todo lo que has recibido en Cristo? Entonces vamos a tener que aprender a distinguir entre obras muertas y obras de fe. Las obras muertas son aquellas que se realizan para ganarse el favor de Dios, para impresionar a Dios, para impresionar a los demás, para encontrar algún tipo de favor adicional, algún tipo de bendición, como si faltara algo. Cualquier cosa puede ser una obra muerta si promueve la confianza en ti mismo. Pablo dice que él no confiaba en su carne. El mensaje para nosotros es que las obras de fe siempre van a fluir de la abundancia del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Porque ¿quiénes hacen obras de fe? Los que aman. Las obras de fe imparten la gracia de Jesús a un mundo sediento de su amor. Mientras que las obras muertas agotan a las personas, las obras de fe te hacen un creyente fervoroso, un creyente apasionado, un creyente que, si bien es cierto, puede sufrir los embates de la vida, las presiones del trabajo, las luchas relacionales, las situaciones que se viven en este planeta, también a la misma vez son las únicas obras las que perduran, las obras de fe. Por lo tanto, no te dejes impresionar por aquellos que suenan sabios, pero que te distraen de la simplicidad, de la simpleza que está en Cristo Jesús. Como le dice Pablo a los Corintios en el capítulo 11, verso 3. Los falsos maestros, mis amados, siempre se van a jactar de su supuesta iluminación. Se sumergen en escritos místicos, carecen del entendimiento de las cosas profundas del Espíritu de Dios, que nos fue dado ¿para qué? Mis amados,
El Espíritu nos fue dado, dice Pablo en 1 Corintios 1 y 2, para que sepamos lo que ya hemos recibido. Cuidado con tanta enseñanza mística, esotérica, con tanta enseñanza buscando en el cabalismo judaico, buscando en libros extrabíblicos, como si Dios se tuviera que valer. Cuidado con lo que está corriendo hoy en muchos mensajes que parecen bíblicos, pero son centrados en la capacidad del hombre. Cuidado. ¿Queremos experimentar esa plenitud? Entonces tenemos que aprender a usar la mente de Cristo como iglesia que hemos recibido. Por lo tanto, mis amados, la falsa enseñanza siempre busca estar buscando más profundo, más allá. Buscar cosas que hagan allí como que provoquen ese sentido de asombro de los que se dejan impresionar por cualquier cosa. Pero si algo aprendemos de la iglesia de Tiatira, es que el Hijo de Dios, con ojos como llama de fuego, ve a través de todo eso. Ve a través de todo lo que se enseña y todo lo que se dice. Si el mensaje que tú escuchas debilita tu fe, alimenta tus dudas y te lleva a confiar en ti mismo, ese mensaje no procede del Señor. Pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solo en Él, en ningún hombre. No pongas tus ojos ni en un apóstol ni en tu pastor. Honra, reconoce, celebra el don, la gracia, pero tus ojos tienen que estar solo anclados en Él, autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque esa es la única forma en que podemos vivir como un real sacerdocio para Dios, nuestro Padre. Y cuando estamos convencidos de que Dios es bueno y que Él quiere ser bueno con nosotros, que no le servimos a un Dios que está con una vara buscando cuando falla, que está centrado en un trono para castigarte, que te está pasando factura por los pecados que cometió tu abuela, que está buscando allí a ver qué es lo que te falta, lo que no tiene para reprocharte. No, cuando tú sabes todo el bien que hemos recibido en Cristo el Señor, entonces ya pierdes todo deseo de querer impresionarlo a Él y también impresionar a otros. Regocíjate en el amor de tu Padre Celestial y vas a vivir y a caminar en vida y en paz. Comienza cada día contemplando la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sabe dónde está? No está allá, está aquí. Está iluminando tu corazón, está trayendo entendimiento, está trayendo luz en las tinieblas de la ignorancia que todavía podemos tener, está clarificando a quién es verdaderamente el Padre, está trayéndonos sabiduría para manejarnos en los asuntos de la vida. Haz del Hijo tu fuente y reinarás en vida con Él. Pedro no se equivocó cuando dijo: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Por eso este curso se llama Apocalipsis, la revelación de la vida y obra victoriosa de Jesucristo ayer, hoy y para siempre. La gente quiere saber de otros personajes y no han conocido bien
de quién se trata el libro. El libro se trata de quién es Jesucristo. Y aquí se mostró como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies como de bronce bruñido. Ante toda falsedad, ante todo engaño, ante toda falsa doctrina, engañarán a los hombres, algunos, pero a él no lo pueden engañar. Su mirada penetra, su mirada separa, divide, cancela, y si tiene que cancelar lo que tenga que cancelar, lo hace para preservar a los suyos. Así que, mis amados estudiantes, esto concluye el mensaje de la iglesia de Tiatira, un mensaje esperanzador para una iglesia que lo necesitaba. Y no sé ustedes, 21 siglos después, lo necesitamos también. Ese mensaje de saber que Jesús sabe lo que está pasando en su iglesia. Entre tanto ruido, entre tantas medias verdades, entre tanta cosa que hoy parece y suena como evangelio, nos conviene prestar oído a lo que el Espíritu dice a las iglesias.